vamos a ir al último libro de la Biblia, mis hermanos. El libro de Apocalipsis. Vamos a ir a este libro en el último capítulo. El capítulo 22 de Apocalipsis. Nos habla la Biblia de un río. Yo hoy voy a hablar del río que da vida. Porque la palabra del Señor nos habla, hermano, de la nueva Jerusalén, que va a haber un río. Y esto lo habla en los primeros versículos. Cuando tenga la palabra, me dice un fuerte amén. Del 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Vamos, si ve que alguien no tiene Biblia, comparta la escritura o ayúdele a encontrar el pasaje a los hermanos nuevos, a la gente nueva o a los que no tienen Biblia. Gloria a Dios. Siempre aconsejamos a la gente adquirir una Biblia. Es lo más importante que podemos adquirir, hermano, antes que un celular, una buena Biblia para bendición nuestra. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la Biblia, Apocalipsis 22, del 1 al 3, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 3, todos juntos. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Oremos a Dios. Levante sus manos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Dígale: Señor, usa a nuestro pastor, usa el predicador, bendice a la gente que escucha la palabra en esta iglesia como los que están en radio. Dios mío, Señor, gracias. Señor, para mí es una grande responsabilidad estar, Señor, frente a tu iglesia, frente a tu pueblo, frente a tus hijos, Dios mío, Señor, en este altar, Señor, en este púlpito para predicar tu palabra. Señor, ayúdame por favor a predicar el mensaje. Señor, es una excelente oportunidad en la cual tú puedes bendecirnos con tu presencia. Señor, es un momento especial en el cual tú puedes derramar tu gracia, Padre. Señor, ¿por qué no sanar a un enfermo? ¿Por qué no levantar al caído, Dios mío? ¿Por qué no salvar al perdido? ¿Por qué no restaurar el altar caído, Dios amado? Señor, si tu pueblo, tu iglesia ha venido, Padre, con un solo propósito de recibir tu bendición, Padre, ¿a dónde iremos, Dios mío, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ayúdame, que yo pueda ser, Señor, un medio de bendición, Padre, y no un estorbo, Dios, en esta hora. Quiero ser un medio para que tu pueblo también sea bendecido, un canal, Dios mío. Úsame como tu siervo, Padre, para traer la palabra. Gracias, Padre mío, dependo de ti, te necesito. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, y le damos palmas de alabanza, hermanos, palmas de alabanza. Gloria a Dios. Déselo más fuerte, hermano, más fuertes para Él. Tome su lugar un momento, mis hermanos. Vamos a entrar a esta palabra que Dios nos ha de bendecir. Vamos a ir leyendo algunos pasajes de la Biblia que van a traer una bendición para cada uno de nosotros, para que esté atento. Fíjese, hermano, que la Biblia dice que Jehová Dios plantó un huerto, hermano, en Edén. Ahí Dios, la Biblia nos enseña en el segundo capítulo de la Biblia, hermano, Génesis capítulo 2, verso 8 en adelante, que al oriente Él había, hermano, plantado un huerto y puso ahí al hombre que Él formó. Este hombre era Adán. Ahí lo puso en un huerto, hermano, en Edén. Dice la Biblia, hermano, el versículo 9, verso 10, que el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, los árboles era un gusto verlos, eran bonitos, eran deliciosos, hermano, verlos a la vista. Y también dice que eran buenos para comer. Eran árboles, mis hermanos, como lo dice la palabra también del Señor. Esto lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, que dice que eran árboles, hermano, que su fruto servía para alimentarse y sus hojas para medicina. Era realmente, hermano, una bendición lo que Dios había creado, porque dice la Biblia que todo lo que hizo era bueno y en grande manera. Todo lo que hace Dios es bueno, mis hermanos. Ahora,
Estaba también un árbol, el de la vida, en medio del huerto, y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero aquí hay algo bonito, hermano. Dice la Biblia que y salía de Edén un río. ¿Por qué, hermano? Porque los árboles necesitan agua. Bendito sea el Señor. Hace unos días atrás, hermanos, fui al municipio de Arteaga. Y ahí en Arteaga, en la cabecera de Arteaga, hay unos árboles gigantescos, hermano. Son gigantescos. Yo nunca había visto árboles tan grandes. Pero sabe, hermano, dicen que ahí había una especie de un río en medio de la cabecera de ese municipio. Una especie de un río. Y aún está, pero como un arroyito chiquitito así. Y esos árboles están, hermano, sembrados junto a esas aguas. Y hermano, aquello es impresionante, es impactante. Yo creo que la gente que ha ido sabrá de lo que estoy hablando, hermano. Unos tallos enormes, unos árboles que impactan, que impresionan, que dejan impactado a cualquiera, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esos ríos estaban, hermano, esos árboles estaban junto a ríos de agua que les da vida, que lo nutren. Entonces crecen de una manera muy diferente, con más fuerza. Hermano, también en Edén había un río, y dice la Biblia que servía para regar el huerto. Y ese río, hermano, se repartía en 4 brazos. Por ejemplo, eran 4. Uno era el Pisón, Gión, otro río es Hidekel, y el 4 es el río Éufrates. Salía del Edén un río, hermano, y entraba al huerto y regaba, hermano, todo el huerto. Todos los árboles, hermano, tomaban de ese río que Dios había permitido para que el Edén realmente, hermano, fuera un verdadero deleite. No es lo mismo, hermano, ver un desierto que ver un bosque. Bendito sea el Señor. Yo no he escuchado gente que diga, oye, me encantaría en el desierto, en medio de la arena, a un lado de un cactus, hacer mi casa. Casi siempre la gente dice, quisiera hacer mi casa ahí en esos árboles frondosos. Bendito sea el Señor. ¿Ha visto imágenes, hermano? De repente, uno siempre se imagina así como, no sé, Europa, no sé si Holanda, Suiza, hermano, donde hay grandes lagos y están esas casas, todo verde, sumamente hermoso, hermano, paisajes, postales hermosas, hermano, maravillosas. El desierto también tiene lo suyo, pero como que no es atractivo para vivir. Pero, hermano, el Edén, que significa paraíso, un deleite, una delicia, era un lugar donde habitaba el primer hombre que había sido formado por el Señor, hermano, en esta tierra. Adán y Eva. Dios no los puso en cualquier lugar, mis hermanos. Era el paraíso, bendito sea el Señor. Había árboles hermosos, deliciosos a la vista, mis hermanos. Eran árboles frutales. Ahí estaba todo lo que ellos requerían, hermano. Todo estaba ahí. No había cosa que ellos dijeran, es que no podemos vivir. No, Dios todo lo hizo bueno. Al hombre le hizo una mujer. Para la mujer había un hombre, bendito sea el Señor. Había árboles, había frutos, había animales, había todo. Estaba Dios, y con Dios todo lo tenemos, bendito sea el Señor. Y en ese lugar había un río, hermano. Y ese río regaba el huerto. Ese río, hermano, era el río que daba de beber a los árboles. Hermano, había abundancia de agua. Todos sabemos que el agua es vida. El agua es vida, bendito sea el Señor. Su cuerpo está conformado gran porcentaje de agua, hermano. Nuestra sangre, nuestros órganos. ¿Sabe una de las cosas de las cuales nos enfermamos es por falta de agua? Porque no tomamos agua. Bendito sea el Señor. El agua es oxígeno también. Bendito sea el Señor. Cuando siente que le falta aire, tome mucha agua. Bendito sea el Señor. Se va a oxigenar su cuerpo. Pero uno dice, me siento mal, dame una de dieta. Gloria sea el Señor. Dame una, como decía una, no sé quién nos platicó ese día, que pedían como 10 tacos y decía, y al final decía, pero deme una soda de dieta. Bendito sea el Señor. Entonces el agua, hermano, es vida, es bendición. Y esa agua, hermano, estaba en el huerto y era abundante. Era un río abundante que Dios lo había permitido, mis hermanos. Y ese río, ¿a qué contribuía, hermano? Porque Dios todo lo tiene bien organizado. Ese río regaba los árboles, ¿para qué? Para que pudieran ser fructíferos. Si no hay agua, no hay fruto, hermano. Si no hay agua, no hay fruto, hermano. Si no hay río, hermano, no hay delicia. Esos árboles, para verse bonitos, tiene que ponerles agua. Usted tiene plantas en la casa, usted tiene árboles que necesitan agua.
Cuando no tienen agua, esos árboles se ven feos, se secan, se pudren. Necesita fruto, quiere frutos, tiene que tener agua, bendito sea el Señor. Entonces todo estaba en el huerto, hermano, y era una perfecta comunión porque el Creador Dios lo había hecho. Pero usted ya conoce la historia, hubo una desobediencia. Adán y Eva desobedecieron, mis hermanos, y trajo, hermano, la desobediencia del hombre. Dios los sacó del huerto, como dice Romanos 5:12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y también por el pecado la muerte. Dios, hermano, apartó a Adán y a Eva de ese lugar maravilloso. Les quitó esos privilegios, les quitó esas bendiciones que tenían gratuitas de parte del Señor, mis hermanos. Dice la Biblia, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y dice, echó pues fuera al hombre. Se perdió todo, mis hermanos. La bendición de Dios se pierde por causa del pecado. Entiéndalo bien. El pecado es grave a los ojos de Dios. O sea, Dios ve el pecado y lo ve como algo grave, una ofensa. Pero, hermano, también para usted y para mí es muy grave el pecado. Usted sabe que es grave. Hay gente que por un pecado, hermano, está en la cárcel 30, 40 años. No van a salir de la cárcel. Por una maldad, por una ira, no sé, por un coraje. Bendito sea el nombre del Señor. Me contaba mi mamá una historia que hoy en la mañana me contaba una historia sobre una persona, un nieto que mató a la abuela. Gloria sea el Señor. Por poder, por dinero, por cosas materiales, por riquezas. Hermano, hay gente, hermano, que por causa del pecado destruye su vida. El pecado trae destrucción. La Biblia lo dice y usted lo sabe sin haber leído la Biblia, que el pecado trae mal. Nos destruye la vida aquí en la existencia, hermano, en la tierra, pero también nos separa, hermano, de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros en el cielo. Y le pasó a Adán, hermano, y le pasó a Eva, bendito sea el Señor. Dios había bendecido al hombre, pero lo perdió todo. Lo sacó, lo alejó, mis hermanos. Se rompió la relación con Dios. La bendición que Dios tenía con la humanidad de bendecirlo, hermano, esa creación maravillosa, bendito sea el Señor. Su relación con el hombre, hermano, estaba rota. Pero sabe, hermano, a pesar de todo ello, Dios sigue queriendo relacionarse con cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro que sí, mis hermanos. Dios quiere, Dios anhela. Y en la Nueva Jerusalén también habrá un río, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ser bendecidos. Entonces Dios, a pesar del pecado, por eso, hermanos, sabemos que Dios es bueno, que Dios nos ama. Porque nosotros no merecemos nada. Escúchelo bien. Usted que está aquí, un servidor que está aquí, mis hermanos, no merecemos nada. Nada. Nada merece. ¿Qué merece, hermano? Si hemos sido pecadores. Y la paga del pecado es muerte. ¿O quién es suficientemente bueno para decir, no, yo sí merezco que muera Cristo por mí? Nadie. Nadie, hermano. Todo es gracia de Dios. Todo es favor de Dios. Todo es bondad de Dios. ¿Por qué usted está aquí y yo estoy aquí? Por la gracia de Dios. ¿Por qué nos pudimos acercar al altar este día, postrarnos en este día y decirle, Dios, perdóname? Por la gracia de Dios. ¿Por qué cantamos, alabamos a Dios? ¿Por qué sentimos su presencia durante las alabanzas? ¿Por qué sentimos levantar las manos? Por la gracia de Dios. Porque la Biblia dice levantar manos santas. ¿Me entiende, hermano? Entonces el único que nos santifica es Cristo. ¿O quién llegó con sus manos limpias, hermano? Todos llegamos sucios, todos llegamos mal. Pero gracias a Cristo, por la gracia de Dios, estamos aquí, podemos alabar, podemos exaltar, podemos bendecir su nombre, podemos adorar a Dios y podemos tener fe de que iremos al cielo. Bendito sea Jesucristo. Gracias al Señor, porque Él nos da todo por gracia. El amor, el perdón, la salvación, la vida, la esperanza. Todo eso, hermano. Su presencia, su Espíritu Santo. Hoy entenderemos la palabra por su gracia. La predicación será dada, hermano, por la gracia de Dios. ¿Sabe que la Biblia, hermano, es vida? Trae fe al corazón. Porque ¿dónde puede ir usted a un mercado donde le diga, dame un kilo de fe? No se puede. Hay gente que quisiera tener fe y no puede. Así que dele gracias a Dios que está aquí. Y que la palabra se va a predicar y Dios le va a proporcionar fe. Si usted oye con atención hoy la poderosa palabra del Señor. Dele palmas de alabanza al Dios que nos ayuda y nos saca adelante, hermano.
Déselo fuerte al Señor, porque Dios nos da una nueva oportunidad, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, en la nueva creación Dios devolverá, hermano, al estado, a lo restaurado, hermano, lo que es el huerto del Edén, esa relación maravillosa. Por eso leíamos Apocalipsis 22, versículo 1 al 5, que es realmente especial, mis hermanos. Pero ese río, hermano, que salía de Edén, es un río maravilloso. Hay otro río, el que dice Apocalipsis 22, de la Nueva Jerusalén, que sale del trono de Dios y del Cordero. Pero hay un río, hermano, que habla Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 47. Vaya para allá, hermano. Ezequiel, capítulo 47, que le llaman, hermano, el tema, el subtema de este capítulo le dice las aguas salutíferas. Este río sale del santuario, hermano. La Biblia nos habla de muchos ríos en la Biblia. El río del Jordán. Y todos tienen un simbolismo especial. ¿Se acuerda del río donde este hombre, hermano, fue a zambullirse? El río Jordán. Y él hablaba de otros ríos más limpios, ¿verdad? Pero el profeta Eliseo lo había mandado a zambullirse ese río. Para que estamos hablando de Naamán, para que su lepra fuese sanada. Bendito sea el Señor. Entonces, la Biblia nos habla de muchos ríos, hermano. De muchos ríos. Y todo esto que le estoy hablando tiene mucho que ver, hermano. Y tiene algo que va compaginando, va amarrándose, hermano. Y que trae una tremenda bendición a nuestra vida. Porque Ezequiel 47, del 1 al 12, menciona también un río. Y realmente es extraordinario, hermano, lo que nos habla, hermano, los 12 versículos de las aguas salutíferas. Es maravilloso. A veces no es tan fácil, pareciera a simple lectura comprenderlo, pero tiene una bendición, mis hermanos. Por ejemplo, dice que un río que sale del santuario y que se va extendiendo, hermano, se va haciendo cada vez más grande, bendito sea el Señor. Y no solamente más grande, sino también más profundo. Conforme sale, empieza a agarrar fuerza, se hace ancho y profundo. Mire, la Biblia dice 47, vamos a ir al versículo 1 hasta el versículo número 3. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Escuche bien estas palabras, porque usted va a aprender algo el día de hoy. Porque el profeta dice, me hizo volver. Escúchelo, me hizo volver. Ahí ya hay una enseñanza. ¿Qué habla? Obediencia. Me hizo. Dios me dijo, me mandó. Me hizo que hiciera esto, que hiciera el otro, porque se repite varias veces. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y ahora dice, y me sacó por el camino, obediencia, me sacó, él obedece, por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Este es un río, hermano. Y este río tiene una bendición muy grande, porque al final lo vamos a leer. Es una bendición este río, hermano, en el cual todos nosotros, porque esto habla de un sentido espiritual, tenemos que sumergirnos. Todos nosotros tenemos que pisar ese río tarde que temprano, hermano. Todos nosotros tenemos que mojar nuestro cuerpo en ese río. Bendito sea el Señor. Porque son los ríos de la vida. Son los ríos saludables. Son los ríos restauradores. Son los ríos que apagan la maldición. Son los ríos fortalecedores, hermano. Son los ríos, hermano, como el río que salía de Edén y regaba el huerto y todo era delicioso. Para que la vida del creyente, del cristiano, sea una vida deliciosa, hermano, necesita mojarse en el río que sale del umbral de la casa. Todos nosotros. Porque si no, usted va a tener, hermano, una vida cristiana, hermano, sin verdadera bendición del Señor. Si usted no se moja en este río maravilloso, que es el río que sale del santuario, mis hermanos. Dice la Biblia que aguas descendían de la entrada de la casa. ¿Qué significa, hermano? El río es un tipo del Espíritu Santo. Eso usted lo tiene que anotar y lo tiene que entender siempre. El río es un tipo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Y ese río, hermano, es un río que fluye siempre a través del Padre y de Cristo. Mire que el Señor Jesucristo, hermano, cuando Él murió,
Porque Él fue al altar, Él hizo un sacrificio. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había Espíritu Santo, hermano, hasta que Jesús murió y resucitó y fue llevado al cielo. Y dice la Biblia: y yo os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Cristo, hermano, es todo para nosotros, pero Él está a la diestra del Padre y Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usted lo necesita. El Espíritu Santo yo lo necesito. Los niños necesitan al Espíritu Santo. Los jóvenes necesitan el Espíritu Santo. Los matrimonios necesitamos el Espíritu Santo. Los que predicamos necesitamos el Espíritu Santo de Dios. La iglesia en general necesita el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo se fue al cielo, pero dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Por eso, amados hermanos, muchos de nosotros no tenemos verdadera bendición porque no hemos mojado nuestros cuerpos, nuestra vida en el río que fluye desde el Padre, desde el Cordero de Dios, hermano, que es el río del Espíritu Santo que está moviéndose, hermano. No es un río cualquiera, no es un pequeño hilito de río, mis hermanos, que hay que agacharse para ver si agarramos agua. No, es un río abundante, es un río que no se ha secado, es un río que no se ha detenido, no es un río estancado como muchos que existen, es un río que tiene fuerza, bendito sea el Señor. Y no es una fuerza natural, es una fuerza sobrenatural que viene de lo alto para todos nosotros, hermano, que nos acercamos al Señor a través de Cristo. Somos bendecidos por el Espíritu Santo de Dios. Dele palmas de alabanza, hermano. El Espíritu Santo se nos dio después de la muerte de Cristo. Esta es una gran verdad. Por eso nosotros tenemos que creer en Cristo. Porque el creer en Cristo, hermano, hay gente que, mire, creen en el Espíritu Santo, pero no creen en Cristo. Y no tiene sentido eso. Creemos en Cristo, el dador del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que cree en el Espíritu Santo y niega a Cristo. O hay gente, hermano, que cree en Cristo pero niega al Espíritu Santo. Y están en un grave error, porque nosotros tenemos que creer en el Padre que nos dio al Hijo. Y el Hijo que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que nos envió el Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Y como dice la Biblia: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ahora, este río se va ensanchando, hermano. Mientras salen las aguas se va haciendo más grande, mis hermanos. Y dice la Biblia, el verso 3, lo que leíamos, que el río llega a los tobillos. O sea, moja nuestros pies. Moja nuestros dedos de nuestros pies, mis hermanos. ¿Qué significa esto, hermano? No es un río profundo en ese verso 3. No hay profundidad. Él solamente dice que sale agua, se ensancha y se mete y solamente moja de sus tobillos, sus pies, sus dedos, la planta de sus pies, mis hermanos. ¿Y qué significa esto? No hay profundidad. Significa, hermano, el inicio del creyente. Está iniciando el cristiano, bendito sea el Señor. Representa la salvación, los primeros pasos de fe que nosotros vamos dando en Cristo, hermano. Se da cuenta que nosotros, hermano, no nos convertimos y al siguiente día ya éramos, no sé, hermano, un predicador. O ya se nos había dado un cargo o un ministerio. No. Dimos, hermano, los primeros pasos que tenemos que dar en fe en Cristo, hermano. Nos decidimos en fe al Señor y entramos al río de la vida divina. Hay mucha gente, hermano, que se queda siempre a ver si toma la decisión de mojarse los pies. Bendito sea el Señor. Hay gente todavía, hermano, y predico de esto porque yo los conozco a ustedes, hermano, porque soy su pastor. Y muchos quizás dicen: pastor, estoy en el río, gracias al Señor, en los tobillos. Yo sé eso, hermano, muchos hemos iniciado. Pero hay mucha gente aquí en la radio, hermano, que nunca se han decidido, que ven el río, pero nunca han dado un paso de fe. No se han decidido, bendito sea el Señor. Ahí están pensando si sí, si no, bendito sea el Señor. Cuando nosotros debemos decidirnos a dar el paso, a iniciar por fe en Cristo Jesús, meternos al río de la vida divina, hermanos. Tenemos que meternos con Dios. Tiene que dar los primeros pasos. ¿Cómo va a decir: pastor, tengo 10 años en la iglesia y no se ha bautizado? No se ha bautizado.
¿Qué hicimos cuando iniciamos? Yo recuerdo cuando inicié en Cristo, aunque yo nací en un hogar evangélico, nací en un hogar evangélico. Yo fui a las escuelitas bíblicas de verano de niño, mis papás me llevaban a la escuela dominical, todo eso, hermano. Pero cuando Dios, y todo eso me sirve hasta el día de hoy. Pero cuando Dios se me revela para yo empezar a dar en obediencia como lo hacía este profeta que dijo, me hizo volver y me sacó y salió el varón, bendito sea el Señor, y me hizo pasar por las aguas. O sea, no lo hizo solo, me hizo pasar, obedeció a Dios. Y hay gente en este tiempo que no quieren obedecer a Dios, no quieren obedecer a la palabra, hermano. La gente no quiere obedecer, hermano, a las escrituras, la prédica de la palabra del Señor. La gente, hermano, pone en un colador la predicación de la sana doctrina. Hermano, y nosotros estamos para obedecer lo que Dios nos dice a nosotros que hagamos. Y la gente no tiene una decisión correcta, hermanos. Y yo recuerdo, hermano, que a pesar de que nací en un hogar evangélico, hubo un momento en que Dios me invitó a pasar el río, a meterme al río. Gloria sea a Jesús. Cuando yo inicié, me invitaron primero a la iglesia, estuve en la iglesia, veía que los hermanos cantaban, empecé a cantar porque los hermanos cantaban, empecé a aplaudir porque veía que los hermanos aplaudían. Me decidí a levantar las manos porque yo no podía levantar las manos. Me decidí a empezar a dar pausa al altar porque yo no pasaba al altar. Bendito sea el Señor. Decidí bautizarme. Di el paso, di el inicio. Estaba el agua a los tobillos porque Dios me había invitado a pisar el río. Y lo pisé. No empieza uno nadando, hermano. Empieza uno caminando. En los tobillos, bendito sea el Señor. Decidí congregarme. Decidí asistir a la iglesia. Decidí cargar una Biblia, bendito sea el Señor. Decidí leer la Biblia. Todo eso, hermano, es el camino principal, lo que vamos haciendo. Eso significa el agua a los tobillos. Pero después la Biblia dice, hermano, que pasó un poco más, midió más, bendito sea el Señor, otros 1000. Dice, y ahora las aguas estaban hasta las rodillas. ¿Qué significa las rodillas? La oración. Eso es una vida de oración. Porque ¿qué es oración? Dependencia de Dios. No puede haber cristiano que depende de sí mismo o que depende de un hombre. Usted no puede depender de un hombre, hermano. Usted tiene que depender de Dios. Usted tiene que depender de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Orando. Si usted y yo no estamos orando, hermano, nosotros quedaremos en el camino. Nos quedaremos enanitos, chiquitos espiritualmente. Usted no puede ir a nadar si primeramente no está orando en el Señor. Entonces orar es dependencia de Dios, mis hermanos, dependencia total. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo empieza a realizar en nuestra vida una vida, hermano, de oración, una vida espiritual, hermano, una vida de clamor a Dios. ¿Sabe, hermano? La Biblia incluso habla de orar en lenguas. De orar en lenguas. Oye, hermano, el orar en lengua es una bendición. La Biblia lo dice. Porque hay una comunión con Dios directa, espiritual. Pero, hermano, si hay gente que no es capaz ni de orar 5 minutos, nunca va a entrar en una oración, comunión espiritual con Dios. No tiene minutos de oración. Ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, ni por los alimentos, ni cuando sale del trabajo o va al trabajo, ni cuando viene a la iglesia, ora. Entonces, hermano, nos falta dar ese paso que Dios quiere que nosotros demos. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza a correr la bendición de Dios a nuestra vida, orando. ¿Cómo quieres ser bendecido si no ora, hermanos? Tienes que orar. Tienes que clamar al Señor. Dios, hermano, está permitiendo en esta iglesia. Está permitiendo, no lo estábamos haciendo. Gloria a Dios por lo que lo hacen. Gloria a Dios por los que nos llevan años luz de adelanto. Nosotros no. Apenas lo estamos haciendo. Estamos haciendo nuestra cadenita de oración los jueves. Gloria a Dios. Los hermanos están orando por la mañana de 6 a 7. Gloria a Dios. Se está intentando hacer el ayuno y la oración, hermano, entre semana. Gloria a Dios. Pero, hermano, no pueden ser los mismos 7 de siempre.
Los mismos días de siempre, bendito sea el Señor. Como hay unos, hermanos, que ya mojaron sus tobillos, ahora están mojando sus rodillas, bendito sea el Señor. ¿Cuándo va a empezar usted, hermano, hermana, a mojarse los tobillos, a mojarse las rodillas, para que entonces las bendiciones de Dios empiecen a correr, a fluir con más fuerza a su favor? Bendito sea el Señor. Hermano, métase al río que Dios lo está llamando, bendito sea Jesucristo. Dios te está llamando a ti, hermano. Yo no te voy a ir a tomar de la mano a que lo hagas. Usted lo tiene que hacer. Usted tiene que hacer un esfuerzo. Usted tiene que obedecer al Señor, mis hermanos, para que la bendición de Dios empiece a fluir en abundancia sobre usted. El domingo pasado hablaba el tema, hermanos, sobre en Apodaca, acordándome de ti, sobre la oración. Acordarnos de la gente, de las personas, de los que han bendecido tu vida, de tu familia, de tus amigos, de los que sirven a Dios, de los importantes, hermano, que se vuelven importantes como pilares de tu vida. Un padre, un esposo, un hijo, una madre en la fe. Bendito sea el Señor, que se vuelve importante para nosotros. Acordándonos de la gente para orar, para clamar, para pedir, hermano. Esta es la generación que menos ora, hermano. Estamos viviendo los tiempos de la iglesia donde la gente menos ora, hermano. Bendito sea el Señor. Usted invita a la gente a un concierto, va, pero a un culto de oración no asiste, hermano. Bendito sea el Señor. Es el tiempo, hermano, donde antes, hermano, los pastores se juntaban para orar un tiempo y se juntan para almorzar. Es un problema gigantesco que tenemos de falta de oración, de falta de clamor, de falta de búsqueda de Dios. Queremos, por eso, hermano, queremos bendiciones express. Tronando los dedos que aparezcan las cosas. No se puede. No se puede, hermanos. ¿Quieres que tu hijo se convierta? Escucha los testimonios del ayer. Gente que decía, yo oré por mi padre 5 años, oré por mi madre 20 años, oré por mi esposo alcohólico 15 años, oré por mi hijo tanto tiempo. Hoy todo, hermano, es ora por mí. Llévame en tus oraciones. Y es bueno porque hay que orar los unos por los otros. Pero mis hermanos, Dios nos está diciendo, ven, pasa el río, ya te mojaste los tobillos, ahora pasa a este otro más profundo, este río más profundo. El río que te choca las rodillas significa ponte a orar, para que Dios nos pueda bendecir. Después la Biblia dice, mis hermanos, que midió otros 1000 y dice, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto habla de fuerza, hermano. Habla de una imagen de servicio, del deseo de colaborar, bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos, con el Señor. Porque el hombre que ora tarde que temprano se convierte, hermano, en una vida que da testimonio, que sirve a Dios. Hermanos, yo sé que servir a Dios nos salva, pero los salvos sirven a Dios. Porque, hermano, en este tiempo, y usted muy probablemente me gane en experiencia, quizá usted tiene más años en el cristianismo que yo, pero, hermanos, tenemos que servir a Dios. Porque los que no servimos a Dios, y no hablo de servir, hermano, que tenga que tomar un instrumento, porque nosotros lo hemos confundido. Nosotros creemos que servir es agarrar este micrófono, y a veces los que agarran el micrófono son los que menos sirven. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, decía una persona que yo conocía, dice, yo estoy hecho para mandar. Y decía, pero pues Dios nos llamó a servir. Si a mí Dios me hizo para mandar, estoy hecho como anillo al dedo para mandar. Y yo decía, pero ¿cómo el líder va a enseñar eso? A mí Dios me hizo así para mandar. Cuando la Biblia, hermano, nos dice que Jesús era el más grande y servía. Tocar un instrumento es bueno, es parte de un servicio, sí, hermano, claro que sí. Pero ¿cómo le vamos a dar a una ancianita un instrumento si quizás no tiene la habilidad para tocar? Si el micrófono es solamente la manera de servir a Dios, pero si hay gente, hermano, que dice, pastor, pero yo nunca he hablado en un micrófono, no sé hablar en un micrófono, hermano, no sé agarrar un micrófono. Entonces, ¿que ya no va a servir nunca a Dios? No, servir a Dios es más que un instrumento, hermano. Servir a Dios es más que un micrófono. Escúchelo, hermano, y se lo está diciendo el pastor de la iglesia. Esto los pastores no lo dicen.
Pero yo se lo digo porque quiero ser sincero con Dios. Primeramente con Dios y luego con usted. Pero es una gran verdad. Dios dice, primero moja tus pies, inicia. 2, ora. 3, la vida de oración se convertirá en una vida de testimonio. Tu vida va a ser un testimonio para la gente. Hay muchas cosas que hacemos en la iglesia. Servimos a Dios, adoramos a Dios, bendecimos su nombre. Quien ora, hermano, por la demás gente está dando un servicio. Porque la Biblia habla de que se necesitan intercesores. Los obreros, bendito sea el Señor. Los que no aparecen en Facebook. Los que no aparecen en escena, bendito sea el Señor. Yo hoy estoy saliendo a través de la radio, hermano. Pero hay gente, hermano, anónima, que están predicando ahora en un rancho, en una selva, bendito sea el Señor, en un lugar entre peligro, y están sirviendo a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Y tú también tienes que tener el ánimo, el deseo, el esfuerzo de decir, pastor, yo también, quizás yo no te envíe una selva, pero a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, dile que Cristo vive, dile que Cristo salva, dile que Cristo lo sana, dile que Cristo es real, bendito sea el Señor. Y Dios te va a usar tu vida para gloria de su nombre. Pero no puedes ser una persona que inicie en la fe y se queda ahí, en los tobillos, y se... Oiga, hermano, pero ¿cómo va a estar toda la vida en los tobillos? ¿Cómo? Bendito sea el Señor. No, más adentro, las rodillas, gloria a Dios, estás orando. Dice una persona, no, pastor, yo oro mucho, pero nunca servía. No servía. Y de repente porque se vuelve infructuosa, hermano. Quizás ayuna mucho, ora mucho, pero a la hora de la hora no sirve. No sabe amar, no sabe perdonar, no sabe restaurar. Viene a la iglesia, come palabra de Dios, pero solamente come para Él. Pero cuando tú salgas por estas puertas, compártele a alguien. Porque eso es la iglesia, hermano. Este es un refugio, hermano, de un tiempo. Pero el verdadero cristianismo se vive de las puertas para afuera, bendito sea el Señor. Porque cristiano de puertas para adentro, hasta el diablo, bendito sea el Señor. Pero de las puertas para afuera hay que demostrar que somos hijos del Altísimo, bendito sea el Señor. Dele palmas de alabanza si puede hacerlo. Así tiene que ser. En la intimidad donde nadie nos ve. Bendito sea el Señor. Como en los lugares, hermanos, donde todos nos ven. Donde están los mundanos. Dios quiere, por eso dice, los lomos, la fuerza, la valentía. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Esas cosas que Dios anhela, hermano, de nuestra vida, para que nosotros podamos, hermanos, ser bendecidos. Bendito sea el Señor. Y de bendición para otras personas. No se quede, hermano, en la oración. La oración te hará seguir adelante sirviéndolo. Seguir adelante en cualquier cosa, hermano. En cualquier cosa, hermano. Representa esa parte de la creación, de ser listo en las cosas del Señor. Actitud de trabajo. Decía un hermano que le decían, hermano, le toca ahora cuidar los carros. Oiga, ¿por qué la gente no quiere cuidar los carros, hermano? Están robándole a los hermanos y eso es amor, cuidar a los hermanos, ¿verdad? Y decía el hermano, oiga, hermano, ¿cómo me va a mandar a mí a cuidar los carros? ¿A poco ya le dijo al pastor? Pregúntele para que vea que yo no soy digno de cuidar carros. O sea, como que hay niveles. ¿Quién cuida carros y quién no? No, aquí todos podemos cuidar los carros. De repente estoy ahí escuchando la palabra o estoy alabando a Dios y me asomo porque de repente hay gente que anda allá afuera. Hermanos que les han robado. Bendito sea el Señor. Lo estoy viendo porque de repente está muy oscuro y puede haber gente que están asaltando ahí o algún hermano que llega y tiene un problema y uno observa, cuida, hermano. Pero ¿cómo a poco a mí me va a poner si yo soy el predicador? No, con mayor razón, porque eres el predicador. Tú puedes servir a todos, pues si Cristo se puso el mandil, bendito sea el Señor, y no cuidó, hermano, los camellos de la gente o los burros, hermano, le limpió los pies sucios de los discípulos. Y dijo el Señor, aquí estoy yo y miren, yo siendo maestro y Señor, miren lo que he hecho. Porque el Señor, hermano, nos enseñó el servicio. Entonces los lomos habla de servicio, hermano. Todos nosotros tenemos que servir. Usted no puede pasar toda una vida en los tobillos esperando, hermano, a que todavía le sirvan. Hay tanta gente, hermano, tantas personas. Por ejemplo, hay gente ahorita en la radio que tienen 10 años en el evangelio, 15 años en el evangelio, ¿no? Esos son tremendos, de verdad.
No, pastor, estoy aquí desalentado. A ver, ¿cuándo me dan una vueltecita? Oye, hermano, tienes 15 años. No 15 días. 15 años. Como 20 iglesias te has aventado y ni una sirve todavía. Hay gente que pasa 15 años, hermano, en el evangelio y se ha cambiado 20 veces de iglesia. Y todavía dice, pastor, alguien que me venga a animar, a alentar. No, hermano, tú ya debes de pasar de los tobillos, dar una decisión, bendito sea el Señor. Hace unos días atrás me decía una persona, pastor, no, es que estaba yendo con los evangélicos, pero no, ahora estoy yendo con los mormones. Dice, pues yo tengo 10 años en el Señor. ¿Cómo? O sea, todavía no sabe que los mormones es una secta. No ha sabido discernir, oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hay decisión de fe. Hay gente que nunca se decide. Y es tan lamentable, hermano, que hay gente que va a llegar, hermano, al tiempo del hecho de muerte y nunca se decidió. ¿Por qué no se decide, hermano? Hermana, ¿por qué no se decide hoy? Si va a servir a Dios, sírvalo, entréguese a Él. ¿Para qué andar en dos pensamientos? ¿Para qué? Porque ¿sabe qué? Mire, ni disfruta a Dios ni disfruta del mundo. Decídase. ¿Quiere vida? Véngase con Dios. No quiere vida y se quiere perder y un día perderse en el infierno. Pues, hermano, no quiere compromiso con Dios. Entonces váyase al mundo y pase la vida este tiempo, porque cuando muera va a sufrirla y bastante. Bendito sea el Señor. Por eso hoy le invitamos a meterse en el río de Dios. No le dijo Dios, mira cómo se ve el río, qué bonito se ve el río. No, le dijo Dios, métete. Dice, y me hizo pasar. Bendito sea el Señor. Dios quiere, hermano, que nos llegue esa agua hasta los lomos, hermano. Esa fuerza de ese servicio a Dios. Esa parte que todos necesitamos, hermano. Ese poder maravilloso que Dios actúa, milagros, bendición. Hermano, ayuda. Somos una bendición. Tiendes la mano para levantar a alguien. Oiga, hermano, que alguien decida servir a Dios. Dice la Biblia, ir y predicar el evangelio. Y nadie predica el evangelio. Los cristianos están esperando que alguien les predique para ver si los convencen de volver a la iglesia. Los pastores estamos todos en radio predicando, hermanos, ya el coronavirus, vuelvan al templo, vuelvan a la iglesia, vuelvan a la casa de Dios. Evangelizando a los cristianos. Perdiendo el tiempo evangelizando a los hermanos de la iglesia. Cuando Dios nos dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Oiga, hermano, se le ha prendido esa chispa, hermano, de decir, yo quiero servir a Dios, quiero ganar un alma para Cristo. El que gana almas es sabio. Dios quiere que tú seas un ganador de almas. Dios quiere que tú seas un ganador de almas, hermano. Eso Dios lo anhela, lo desea de ti, para que tú puedas ser bendecido. Y después dice la Biblia, mis hermanos, que midió otros 1000. Pero escuche, y era ya un río que yo no podía pasar. Bueno, el tobillo, la rodilla, los lomos, pero llegó un momento, dice, yo no puedo pasar ese río. Dice, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Mire, porque entre más te vas profundizando, hermano, con Dios, cuando más te sumerges en esas aguas del río, hermano, tu yo se ve menos. Fíjese, los tobillos había mucho yo todavía. Se veía todo el hombre. Pero después las rodillas, los lomos. Después, hermanos, dice, no lo podía pasar. Y entre más se sumergía, mis hermanos, entre más sumergido en las aguas de este río, se iba disminuyendo o muriendo, hermano, ese yo. Y este río es un tipo, hermano, del Espíritu Santo. Solamente se podía pasar a nado, bendito sea el Señor. Y es cuando el hombre empieza a vivir la verdadera gracia divina, el verdadero poder de Dios, donde el hombre, hermano, se envuelve en la presencia del Espíritu Santo. Entre más sumergidos estamos en el río siguiendo al Maestro, más pleno, más completo, más satisfecho, más bendecido tú te vas a sentir. Por eso mucha gente se desalienta, porque dice, tengo 20 años, pastor, y es aburrido, porque, hermano, ¿quién va a una alberca y se mete al chapoteadero? Se meten los niños porque es peligroso. Pero usted no dice, oye, ¿dónde habrá un chapoteadero? La gente adulta quiere meterse a un río, hermano, y no donde solamente están las piedritas y se mojó los pies. Quiere meterse más. Quiere sentir la corriente del río golpear su cuerpo. Bendito sea el Señor.
refrescarse. Mucha gente, mis hermanos, se queda solamente ahí en lo espiritual, en los tobillos, y se aburre, se cansa, se desespera, no avanza más. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, hoy nosotros tenemos que vivir esa gracia maravillosa, esa revelación que Dios nos da de vida, de fe en nosotros. Por eso el río de Dios, hermano, este río trae vida para ti. Ahora es un río, hermano, que tú no lo ves, yo tampoco, pero existe. Es el río del Espíritu Santo, mis hermanos, un río de bendición. Mire lo que dice la Biblia, que ya no se podía pasar más a nado, tenía que nadar el hombre. Tenía que nadar este siervo, mis hermanos. Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has observado? Dice, y después me llevó, obediencia, me hizo volver por la ribera del río. Dice, y yo vi y había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Dice, y estas aguas que salían, verso número 8, dice, y entradas en el mar recibían sanidad las aguas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este río del Señor, hermano, este río traía vida al desierto. Había árboles, hermano, que tenían vida, bendito sea el Señor. Y este río terminaba en el mar muerto. Y el mar muerto, mis hermanos, que estaba ahí muerto, sin vida, era sanado por el río que Dios fluía. Recibía sanidad, bendito sea el Señor. Y eso es lo que Dios hace por ti, hace por mí. ¿Cuántas veces tú te has sentido como un charco sucio, hermano? Como usted ha ido a los ríos, porque yo sé que ha ido, y a veces ha visto, hermano, las aguas estancadas de los ríos. ¿Cómo se hacen? Lamosas, ¿sí o no? Verdes. Nadie se metería a eso, hermano. ¿Qué se necesita? Una buena lluvia de septiembre. Se necesita unas buenas lluvias, hermano, que moje esos cerros y baje con fuerza por los ríos, para que se lleve la basura, hermano. De esa agua que ya no sirve, estancada, donde hay basura, hermano, donde hay mal olor. Así es el río de Dios, porque cuando tú te sientes muerto y eres como el mar muerto, bendito sea el Señor, viene el río de Dios, el río que sale del santuario. Y empieza, hermano, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y parece, hermano, que es pequeño, pero se va haciendo grande y profundo. Y en cualquier momento, hermano, Dios te toca también a ti. Bendito sea el Señor. Y tú que sentías muerte, y tú que sentías frialdad, y tú que sentías desesperación, y yo que sentía desaliento, ¿sabe? Y el río de repente pasa por nuestra vida, hermano, y como que siente una sanidad, como que siente una salvación, como que siente salud. Bendito sea el Señor, porque ese es el río que tú tienes que anhelar. Son los ríos espirituales, hermano, son ríos existentes. El Espíritu Santo todavía existe. El Espíritu Santo es real hoy. El Espíritu Santo es real esta tarde. Bendito sea el Señor, hermano. Y si tú te metes en ese río, tu vida recibirá sanidad de parte del Señor, para la gloria y honra de su nombre, mis hermanos. Ese es el río que tú necesitas. Porque Juan 7:37 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán los ríos de agua viva, hermanos. Bendición del Señor, hermano. El mar muerto será sanado. Eso es lo que Dios hace por ti y por mí. El pecado trae destrucción, mis hermanos. El pecado destruye, el pecado trae muerte, pero el Espíritu Santo trae vida. Y Dios está aquí para fortalecerte. Y Dios está aquí para levantarte. Y Dios está aquí para decirte, sigue avanzando, bendito sea el Señor. Hermano, aquel hombre Elías estaba deseando la muerte. Y dice la Biblia que descendió un ángel del cielo y lo tocó. Y le decía, levántate, come y bebe. Le hacía falta un toque del cielo. Un toque divino, hermano. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a ¿dónde? A las aguas. ¿A cuáles aguas? A las aguas de Dios. Los sedientos. El que tiene hambre y sed será saciado. Los sedientos vengan a las aguas. Dios nos invita, hermano, a beber la provisión de agua de vida. No hay vida, hermano, si no hay agua. No hay vida. Deje los árboles sin agua, se van a morir. Deje de tomar agua, hermano, en su cuerpo se van a morir sus órganos. Bendito sea el Señor. Se va a enfermar. Y le van a decir, te está enfermo, y es irreparable la pérdida de ese órgano porque nunca tomaste agua. Es igual en la vida espiritual. No todo es canto, hermano. No todo es usar una corbata. Bendito sea el Señor.
No todo es cargar una Biblia. Tienes que meterte al río de Dios. Qué bueno que aplaudimos, qué bueno porque lo hacemos para la gloria del Señor. Pero mientras estás aplaudiendo te vas metiendo en el río. Estás orando y mientras estás orando te estás metiendo y sumergiendo en el río. Bendito sea el Señor. Estás leyendo la Biblia y mientras estás leyendo la Biblia estás diciendo: Dios mío, sumérgeme en esta verdad tuya, porque esta verdad me da vida. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, Dios nos invita, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, porque hay aguas en el mundo, hermano, pero no son las aguas del Señor, será en él una fuente de agua viva, hermano, que salta para que para vida eterna. Tú necesitas el agua del Señor. Juan 6:35, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es el agua del Señor. Gloria sea Cristo. Por eso, hermano, en el cielo también está un río que Juan contempla. Tiene que ver con la nueva Jerusalén, con lo creado, bendito sea el Señor. Un río limpio de agua de vida, hermano. Un río maravilloso, hermano. Es la presencia en la ciudad de Dios. La presencia del Espíritu Santo. La plenitud de vida, hermano, para los que viven ahí. Para los que estarán ahí, bendito sea el Señor. Un río como cristal, brillante, que brillaba, hermano. Juan, ¿sabe qué es lo que hace, hermano? Recalca la pureza excelente, maravillosa de agua, de vida que fluye, hermano, del trono de Dios. Del trono de Dios y del Cordero, porque así dice la palabra del Señor. Hermano, y el pecado que trajo maldición, Cristo, hermano, eliminó la maldición del hombre. Bendito sea el Señor. Dios restaura todas las cosas, hermano. Y a los hijos de Dios, hermano, nos espera algo maravilloso. Veremos la gloria de Dios. Dios traerá sanidad. Los árboles, hermanos, serán una bendición. Bendito sea el Señor. Árboles espirituales, frutos espirituales, hojas, hermanos, de salud, de sanidad. Todo eso lo hace Dios para nuestra vida, mis hermanos. Lo más maravilloso es que Dios está ahí. Dios está aquí, hermano. Dios te ama. Pero ¿sabe cuál es la enseñanza? Una de las grandes enseñanzas de esta noche, hermano, que todo depende de ti. No es de nadie más. El Señor estaba midiendo ahí, el varón decía, pero él dice, midió y me hizo pasar. Si tú no pasas del río, si tú no quieres, tú te puedes quedar siempre ahí donde tú estás. Pero, hermano, las aguas saludables nunca te van a tocar. Si tú te quedas estancado, hermano, nunca vas a ir al nado. Nunca vas a estar a los lomos, nunca vas a estar, hermano, a la oración. Nunca vas a tener una comunión con Dios. Por eso el río, hermano, el avanzar, el perseverar, el crecer en Dios es un deber para nosotros. Póngase en pie en esta hora, hermano. Gloria a Dios. Lo pido a los hermanos del coro. Mire, yo quiero hacer un llamado a usted de parte del Señor, hermano, a nuestras vidas. Yo sé que usted, hermano, probablemente está aquí y dice, pastor, yo necesito ese toque divino. Necesito ese toque del Señor. Yo quiero que Dios ministre mi corazón. Tengo tiempo, pastor, que necesito ese toque maravilloso que desciende de lo alto, que desciende de las alturas, que me toca, me bendice. Este altar está abierto, hermano. Este altar está abierto. Venga. Si está ahí arriba y Dios le llama, venga aquí abajo. Es el altar. Dice la Biblia, y me hizo pasar, y me llevó, y me tomó. Hermano, Dios iba enseñándole al hombre lo que tenía que hacer. Este es un buen momento para que tú vengas, hermano, con Dios. El Señor es quien te habla, quien te llama. El Señor es quien te ministra. Gloria a Jesús. Gloria al Señor.